Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver una importante duda que suele ser a menudo fuente de error en diferentes ejercicios. Para obtener las propiedades de una sustancia debemos utilizar la presión manométrica o la presión absoluta. Hoy aclararás para siempre de forma muy clara y precisa cuál de las dos presiones debes calcular. Muy bien, comencemos. En pantalla tenemos un recipiente rígido y tenemos dos instrumentos. Por un lado, un manómetro que es capaz de dar lecturas en kilopascal y en PSI. Recuérdese que PSI es la unidad inglesa de la presión y PSI significa libra-fuerza por pulgada cuadrada, mientras que Pascal viene dado como el Newton sobre metro cuadrado. Muy bien, continuemos. Y por otro lado tenemos un termómetro el cual puede dar lecturas en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Imaginemos que dentro de nuestro recipiente tenemos agua y al colocar estos dos instrumentos arrojan las siguientes lecturas. El manómetro arroja una lectura de 300 kilopascal y el termómetro arroja una lectura de 140 grados centígrados. Y se sabe que la presión atmosférica, la presión que rodea a este recipiente, es de 100 kilopascal. Ante esta situación se pregunta, ¿cuál es el estado del agua? ¿Cómo debemos proceder para resolver esta situación? Por un lado tenemos la presión manométrica, la cual en este caso es de 300 kilopascal. Y por supuesto también conocemos la temperatura de nuestra agua. La temperatura de nuestra agua es de 140 grados centígrados. Recuerda que para definir el estado de una sustancia es suficiente conocer dos parámetros, en este caso la presión y la temperatura. ¿No recuerdas cómo definir un estado termodinámico? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo todos los casos posibles para definir un estado termodinámico. Ahora bien, vamos a apoyarnos en la tabla del agua para poder definir este estado. ¿Y cuál tabla debemos utilizar? Recuerda que para definir un estado, la primera tabla que debemos utilizar es esta que se muestra en pantalla, la tabla del agua saturada. Pero hay dos tablas, una de entrada por presiones, como esta, y otra de entrada por temperaturas. En este caso, como conocemos la presión y la temperatura, podemos utilizar cualquiera de ellas. Vamos a suponer que vamos a utilizar la tabla de entrada por presiones. Ahora bien, pon mucha pero mucha atención. Las presiones ubicadas acá en la primera columna, ¿serán presiones manométricas o serán las presiones absolutas? ¿Cuál de las dos presiones debemos utilizar para entrar a la tabla termodinámica? Pues siempre, ojo, mucha atención, siempre se debe utilizar la presión absoluta. Nunca puedes entrar acá con la presión manométrica. Por tal razón, debemos proceder a calcular la presión absoluta. ¿Y cómo podemos calcular la presión absoluta? Ya sabemos que la presión absoluta no es más que la presión manométrica más la presión que rodea nuestro recipiente, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, en este caso, la presión absoluta será igual a... ¿Cuál es la lectura del manómetro? 300 kilopascal, ¿correcto? ¿Y cuál es la presión atmosférica? 100 kilopascal. Al realizar esta sencilla operación, se obtiene que la presión absoluta es de 400 kilopascal. Y ojo, es con esta presión, con la presión de 400 kilopascal, que vamos a acudir a las tablas termodinámicas, con las presiones absolutas siempre. Observa, acá he destacado ambas presiones. La presión manométrica de 300 kilopascal en esta fila gris, y la presión absoluta de 400 kilopascal en esta fila amarilla. Repito, ya que es muy importante, ¿cuáles de las dos presiones debemos utilizar? La presión absoluta, la destacada en amarillo esta. Pero si una persona no tiene este conocimiento, pudiera entrar a la tabla con la presión manométrica y dar lectura, por ejemplo, a la temperatura de saturación, obsérvese acá, la cual es de 133,52 grados centígrados. En cambio, para la presión absoluta, que es la que sí debe utilizar, la temperatura de saturación es de 143,61 grados centígrados. ¿Y qué sucedería con este estudiante que no tiene el conocimiento de que las presiones de las tablas son las absolutas y no las manométricas? ¿Qué sucedería? Pues llegaría a una conclusión errónea en la definición de su estado. Debido a lo siguiente, vamos a la pizarra. Para una persona que se ha descuidado y ha tomado la presión manométrica, la temperatura de saturación según la tabla es 133,52
grados centígrados. ¿Y a qué conclusión hubiese llegado? A la siguiente, que como la temperatura conocida es mayor que la temperatura de saturación, la cual es 133,52 grados centígrados, entonces el estado del agua es vapor sobrecalentado, ¿correcto? Pero ojo, cuidado, ya sabemos que esta conclusión es totalmente falsa. ¿Pero por qué es falsa? Porque se está utilizando la presión manométrica para entrar a la tabla termodinámica, mientras que una persona que ha tomado la presión absoluta, que es el camino correcto, su temperatura de saturación es 143,61 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión correcta? Que como la temperatura conocida es menor que la temperatura de saturación, la cual es 143,61 grados centígrados, podemos concluir sin lugar a dudas que el estado de nuestra agua es la de líquido comprimido. Obsérvese pues la gran importancia de saber cuál presión se debe utilizar para ir a la tabla termodinámica. ¿Y cuál presión debemos utilizar? Siempre debemos utilizar la presión absoluta, la cual se calcula de manera muy sencilla. Simplemente a la presión manométrica le sumas la presión atmosférica. Genial, continuemos. Ya sabemos que cuando nuestro estado es el de líquido comprimido, se puede aproximar al estado de líquido saturado, de tal forma que si vamos a la tabla con la presión absoluta de 400 kPa, podemos dar lectura al volumen específico, energía interna y entropía de nuestra agua. Observa, para una presión de 400 kPa, el volumen específico es el de líquido saturado, 0.001084, mientras que la energía interna es de 604,22 y la entropía para líquido saturado es 1.7765. Vale la pena visualizar la diferencia. Por ejemplo, en la energía interna, observa hacia acá, en el centro de la pantalla, para una persona que se ha equivocado y ha tomado la presión manométrica, la energía interna es de 561,11. Pero para una persona que lo ha hecho correctamente con la presión absoluta, la verdadera energía interna es 604,22 kJ sobre kilogramos. Acá se visualizan el volumen específico, la energía interna y la entropía. Para fijar muy bien la idea central de este video, que es el uso de las presiones absolutas, veamos otro ejemplo. Obsérvese este ejemplo. Ahora las medidas están dadas en unidades inglesas y se nos pide determinar cuál es el estado de nuestra agua. La lectura del manómetro es 65,3 psi, mientras que la lectura de nuestro termómetro es de 320 grados Fahrenheit y la presión atmosférica, la que rodea nuestro recipiente, es de 14,7 psi. Obsérvese acá, esta es la presión atmosférica. Ojo, en unidades inglesas. ¿Cómo podemos determinar el estado de nuestra agua bajo estas circunstancias? Antes de comenzar a definir el estado, vale mencionar lo siguiente. Cuando estamos trabajando en unidades inglesas y la presión es dada por la lectura de un manómetro, como en este caso, la presión manométrica es de 65,3 psi, se suele agregar una letra adicional para señalar que la presión es manométrica, y esa letra es la letra G. Cuando observes PSI-G es porque el valor de esta presión viene dada por un manómetro, es la presión manométrica. Muy importante, mucho cuidado con este detalle. Mientras que la presión absoluta, vamos a colocarla por acá, la cual ya sabemos que no es más que la presión manométrica más la presión atmosférica, esta presión absoluta se le suele añadir al final de la unidad PSI la letra A. Observa, ¿cuánto vale la presión de nuestro manómetro? 65,3 psi, ¿correcto? ¿Y cuánto vale la presión atmosférica? 14,7 psi. La unidad de estos valores es el psi. Cuando efectuamos esta sencilla suma, se obtiene que la presión absoluta es igual a 80 psi. Y tal como ya te mencioné, para señalar que este valor 80 es absoluto, se le agrega una letra, la letra A. Cuando veas PSI-A, se refiere que ese valor es la presión absoluta. Pero cuando leas PSI-G, significa que ese valor es la presión manométrica. Mucho cuidado con ese detalle.
Como ya sabemos, las tablas termodinámicas poseen las presiones absolutas. Por tal razón, cuando visualizas una tabla en unidades inglesas, visualizarás que la unidad es PSI/A, porque claro, la A indica que ese valor de la presión es la presión absoluta. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones, pero ojo, en unidades inglesas. ¿Qué visualizas acá en la unidad de la presión? Que al final se le coloca una letra A, PSI/A, y ya sabes que esa A indica que estos valores corresponden a presiones absolutas, no se corresponden a presiones manométricas. Claro, en el sistema internacional, observa, la unidad de presión es el kilopascal, porque claro, en el sistema internacional no hay manera de destacar que esta presión es absoluta, es decir, agregar una A al final después del pascal. No, eso sería incorrecto. Sin embargo, ya se sabe que las presiones en las tablas termodinámicas se corresponden a presiones absolutas, no se corresponden a presiones manométricas. Volvamos a nuestra tabla. Por lo tanto, vamos a ubicar en esta tabla la presión absoluta de 80 psi. Observa, acá la tenemos 80 psi y en gris he colocado a propósito la presión del manómetro. Recuerda que la lectura del manómetro es 65,3 psi, que se puede aproximar a 65. Para una persona que no tiene este conocimiento, si toma la presión de 65 psi, obtendrá una temperatura de saturación de 297,95 grados Fahrenheit, pero se sabe que esto es un error. Siempre debemos entrar con presiones absolutas, la destacada en amarillo. Por lo tanto, la verdadera temperatura de saturación es 312,02 grados Fahrenheit. Vamos a ubicar este valor en nuestra pizarra, observa. Y tal como se puede visualizar, la temperatura conocida, que es de 320 grados Fahrenheit, evidentemente es mayor que la temperatura de saturación, la cual vale 312. Por lo tanto, como esto es lo que ocurre, podemos concluir sin lugar a dudas que el estado de nuestra agua es el de vapor sobrecalentado. Y como es el de vapor sobrecalentado, con estos dos valores, 80 psi y 320 grados Fahrenheit, debemos dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado para conocer las propiedades de nuestra agua, como por ejemplo el volumen específico, la energía interna y la entropía. Observa, en pantalla se muestra la tabla del agua sobrecalentada, ojo, en unidades inglesas. En el sistema inglés vamos a ubicar la presión de 80 psi, acá se visualiza destacada en amarillo, 80 psi la presión absoluta, y luego en la columna de temperaturas, acá a la izquierda, vamos a ubicar la temperatura de 320 grados Fahrenheit, que es la temperatura de nuestro termómetro. Por lo tanto, en esta fila podemos visualizar claramente los valores que necesitamos. El volumen específico vale 5,544 pie cúbico sobre libra masa. Tenemos el valor de la energía interna, 1105,9 BTU sobre libra masa. Y finalmente tenemos la entropía, la cual vale 1,6271 BTU sobre libra masa grados Rankine. Por lo tanto, para una presión absoluta de 80 psi, entrando a la tabla de vapor sobrecalentado, ya sabemos que el volumen específico es este, la energía interna y la entropía. ¡Excelente! Finalicemos ahora con un ejemplo, cambiando nuestra sustancia agua por otra muy común en termodinámica. ¿Sabes cuál es? Muy bien, con un gas que se considere como un gas ideal. A la hora de utilizar la ecuación de estado, ¿qué presión debemos colocar? ¿Será la presión manométrica? ¿Será la temperatura de nuestro termómetro? Veamos. Obsérvese que ahora nuestra sustancia es aire, el cual podemos considerar como un gas ideal. Ahora vamos a visualizar la lectura de nuestros instrumentos. La lectura de nuestro manómetro es de 400 kilopascal en el sistema internacional. Y la lectura de nuestro termómetro es de 427 grados centígrados. Y por supuesto la presión atmosférica es 100 kilopascal. Y se pide calcular cuál es el volumen específico de nuestro aire. Recuérdese que volumen específico no es más que volumen sobre masa. Tal como ya sabemos, la ecuación de estado se puede escribir así: presión por volumen igual a la masa por R por T, ¿correcto? Pero si el factor masa lo pasamos a dividir a la izquierda, quedaría presión por volumen dividido masa igual a R por T. Pero evidentemente esta ecuación la podemos escribir así: la presión por, ¿pero qué es volumen sobre masa? Volumen sobre masa es el volumen específico, por el volumen específico igual a R por T. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación de estado para resolver nuestro ejercicio.
Vamos a despejar de acá el volumen específico. Evidentemente el volumen específico es igual a R, que en este caso es la R del aire, por la temperatura dividido sobre la presión. Pero ¿qué valores de temperatura y presión debemos utilizar en la ecuación de estado? Pon mucha, pero mucha atención. Siempre en la ecuación de los gases ideales o cualquier ecuación de estado, tanto la temperatura como la presión deben ser absolutas. Siempre. Mucho cuidado con este importante detalle. Si colocas directamente la lectura de tu termómetro o la lectura de tu manómetro, llegarás a un resultado errado. Por lo tanto, ojo, siempre debemos utilizar en las ecuaciones de estado tanto la temperatura como la presión absoluta, de tal forma que vamos a calcular previamente los valores absolutos antes de sustituir en nuestra fórmula. Observa, ¿cómo obtenemos la temperatura absoluta en el sistema internacional? Tomamos la lectura de nuestro termómetro, la cual es 427 grados centígrados, y siempre le vamos a sumar, ojo, siempre 273, de tal forma que la nueva unidad será el Kelvin. 427 más 273 son 700 Kelvin. Recuerda que el Kelvin es unidad de temperatura absoluta. ¿Y cómo podemos obtener la presión absoluta en este caso? Como siempre, a la presión manométrica le sumamos la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión de nuestro manómetro? 400 kilopascal. Y la presión atmosférica, 100 kilopascal. Y 400 más 100 son 500 kilopascal. Y listo, así hemos obtenido tanto la temperatura absoluta como la presión absoluta. Y ahora sí, podemos proceder a calcular el volumen específico. ¿Cuánto vale la R del aire en el sistema internacional? Vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. ¿Cuánto vale nuestra temperatura absoluta? 700 Kelvin, ¿correcto? Sobre. ¿Y cuánto vale nuestra presión absoluta? 500 kilopascal. Vamos a examinar las unidades. Recuerda que Joule es Newton por metro, ¿correcto? Así como Pascal, recuerda que Pascal es Newton sobre metro cuadrado, de tal forma que al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente. Kelvin cancela con Kelvin, Newton cancela con Newton, kilo cancela con kilo. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá ¿en qué unidad? En metro cuadrado por metro, que por supuesto es metro cúbico, sobre kilogramos. Perfecto, justamente esta es unidad de volumen específico. Finalmente, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico de nuestro aire toma el valor de 0,4018 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora veamos la misma sustancia aire, pero en el sistema inglés. Ahora la lectura de nuestro manómetro son 250 psi y la lectura de nuestro termómetro son 440 grados Fahrenheit y la presión atmosférica es 14,7 psi, tal como se visualiza acá. Y vamos a proceder a calcular de nuevo el volumen específico. Ya sabemos que de la ecuación de estado PV igual RT es bastante sencillo despejar el volumen específico, ¿correcto? Esto no es más que R, la R del aire, por la temperatura dividido sobre la presión. Pero ¿qué temperatura y presión siempre debemos utilizar en la ecuación de estado? Las absolutas, siempre, porque si no llegaremos a un resultado errado. Vamos a proceder a calcular nuestra temperatura absoluta. Tomamos la lectura del termómetro, el cual es 440 grados Fahrenheit, y le sumamos siempre 460. Para obtener nuestra temperatura absoluta, 440 más 460 genera como resultado 900. ¿900 qué? 900 grados Rankine. Y sí, esta unidad es el Rankine. La misma palabra que utilizamos en los ciclos Rankine. Es la misma, exactamente la misma, pero esta unidad expresa temperatura absoluta en el sistema inglés. Genial, continuemos. ¿Y cuál será la presión absoluta en este caso? Tomamos la presión de nuestro manómetro, la cual es 250, y le sumamos la presión atmosférica, la cual es 14,7, ¿correcto? 250 más 14,7 genera como resultado 264,7 psi. Y recuerda que agregamos la letra A
para destacar que este valor se corresponde a una presión absoluta. Y ahora sí, estamos completamente preparados para obtener el valor del volumen específico de nuestro aire. Este será igual a... ¿Cuánto vale la R del aire en el sistema inglés? Vale 0,06855 BTU sobre libra masa grados Rankine por la temperatura absoluta, la cual es de 900 grados Rankine sobre la presión absoluta, la cual toma el valor de 264,7 PSI-A. Ahora bien, cuando examinamos las unidades, caemos en la cuenta que necesitamos multiplicar por un factor. ¿Por cuál factor? Por el siguiente. Sabemos que en un BTU existen 5,40395 PSI-A por pie cúbico. Es decir, un BTU equivale a 5,40395 PSI-A por pie cúbico. Y ahora sí, cuando examinamos las unidades, caemos en la cuenta que BTU cancela con BTU, grados Rankine con grados Rankine, y PSI-A, presión absoluta, cancela con PSI-A. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en pie cúbico sobre libra masa. Perfecto, unidad de volumen específico. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para escribir nuestro resultado. Por lo tanto, el volumen específico de nuestro aire, en este caso, toma un valor aproximado de 1,26 pie cúbico sobre libra masa. ¡Excelente! ¡Hasta la próxima! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.